Buenos días, participantes de la Unidad Curricular Derecho Penal 2, sección C del tercer trimestre de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, en convenio con Enlace Latinoamericano de Universidades. Les habla la doctora Mayela Pérez, abogada, tutora de la cátedra. A continuación, vamos a dar desarrollo a lo que es el contenido programático de la unidad curricular. Hoy a tocar en este video lo que es la unidad 1 correspondiente al derecho penal especial, en el cual vamos a hacer un breve esbozo de lo que son los delitos contra las personas, concepto general y clasificación, homicidio calificado y agravado, homicidio concausal, disposición legal y elementos, el homicidio culposo, supuestos legales de la culpa, el homicidio preterintencional, naturaleza jurídica, la intención del agente, la consumación, el infanticidio por causa de honor, características del subtipo, homicidio por sorpresa en adulterio, requisitos, la inducción y la ayuda al suicidio, disposición y elementos, las lesiones personales, clasificación y elementos, el homicidio y las lesiones en duelo, el homicidio y las lesiones en riña, requisitos, la defensa de bienes contra los asaltantes nocturnos y diurnos, requisitos, complicidad correspectiva, disposición legal y condiciones exigidas. Por lo extenso del contenido, este video lo vamos a realizar en dos partes. Esta vendría siendo la primera parte y vamos a entrar en materia hablando de lo que son los delitos contra las personas. Todo delito que ofende directa o indirectamente a una persona se ha aceptado, y no es que se ha aceptado, se ha visto como la distinción entre lo que es el delito contra el Estado y el delito contra las personas. Esto comprende los denominados delitos contra las buenas costumbres, contra la propiedad y contra el buen orden. Los delitos contra las personas, entonces, serían aquellos delitos que se cometen contra la integridad física de las personas, causando la muerte o lesiones en sus distintos tipos, bien sea agravado, como el delito de homicidio agravado. Este tipo de delitos tiene un elemento subjetivo, es la persona víctima del mismo, siendo que el bien jurídico protegido es la integridad de dicha persona. La vida humana y, en muchos casos, la indignidad de la misma. Cuando hablo de la indignidad, estoy hablando de un vocablo proveniente de lo que es el indegne. El indegne es que no ha recibido ningún daño a pesar de haber estado en peligro o de haber sufrido un accidente. Prosiguiendo con el tema, vamos a hablar entonces de lo que es el homicidio. En el delito contra la vida humana, independientemente, se tutela la vida desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. En el derecho venezolano, específicamente desde la óptica del derecho penal, la vida comienza en el instante mismo en que el feto se desprende del claustro materno. Esta interpretación la podemos ver plasmada en el artículo 17 del Código Civil venezolano. Nuestro ordenamiento jurídico le da a la vida una protección. Es una protección de rango constitucional. Así lo señala el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no nos podemos limitar solamente a estos artículos. El 46 constitucional amplía lo dicho en los artículos anteriores. Encontramos que no se limita a proteger a la persona en cuanto a su vida, sino que va un poco más allá, a las agresiones que sufren estas contra su integridad. El constituyentista sanciona a los sujetos activos que admitan de manera tácita o expresa estas agresiones a la vida. Entonces debemos entender la magnitud
que estaríamos en la magnitud del caso y que estaríamos en presencia de formas inacabadas del delito de homicidio. Asimismo, el artículo 406 del Código Penal no define precisamente lo que es el homicidio. Solo se limita a describir la acción constitutiva del hecho punible. Cuando definimos al homicidio, lo definimos como la muerte de un hombre y entendemos que el concepto de hombre es como un sinónimo de persona natural. El artículo 16 de la Constitución, del Código Civil venezolano nos dice que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Ahora, en una definición de lo que es el homicidio simple, se podría decir que el homicidio intencional simple es la muerte de un hombre, de un individuo de la especie humana, que es dolosamente causado por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente el resultado de dicha acción o de la omisión realizada por el agente. Algunos autores, como Francisco Carrara, consideran necesario incluir en el concepto la nota de antijuricidad y por eso la definen como la muerte antijurídica de un hombre ocasionada por otro. Sin embargo, no nos estamos refiriendo al delito de homicidio y en vista de que el delito, llámese como se llame, o sea cual sea, es siempre un acto antijurídico, no es necesario hacer mención de la expresión de la antijuricidad. Decíamos entonces en qué momento se produce la muerte, cuál es el momento específico de la muerte del sujeto o del sujeto pasivo. Como muerte de la persona debemos entender que es el cese de los signos vitales. Esta sería una definición netamente médica. Pero desde el punto de vista penal o del derecho penal, podríamos entenderlo como la acción de dar cese o de crear de manera dolosa un daño a una persona física, el cual este daño le causa la muerte. Si lo ejemplificamos, podríamos hablar entonces de que un individuo con un paro cerebral tiene vida, mas no tiene conciencia. Para los médicos, esta persona tiene una muerte cerebral, así tenga sus signos vitales. Y algún sujeto de repente arremete contra la humanidad de esta persona. Allí, en ese instante, a pesar de que médicamente la persona tiene diagnosticada una muerte, pero sus signos vitales están presentes, se está consumando el homicidio. Muy distinto sería de cuando el sujeto pasivo ya se encontrase muerto y el sujeto activo cometiera dicha acción. Esto aquí pues no tendría cabida, ya que para que se dé el homicidio, el sujeto pasivo debe estar vivo. De lo contrario, será un delito imposible. Todas las figuras o todos los tipos penales tienen unos elementos, unos requisitos o condiciones para ser tipificados como tal. Los elementos o requisitos del homicidio podríamos clasificarlo en varios aspectos o varias condiciones. Por nombrar algunas, tenemos como la principal la destrucción de una vida humana. Este requisito es común a todos los homicidios, no solamente a los intencionales. Atendiendo a este elemento podemos establecer que hay una diferencia esencial entre lo que es el homicidio y el aborto. El homicidio, cualquiera sea su clase,
implica la destrucción de una vida humana, y en el caso del aborto es un acto en el cual se está haciendo la destrucción de una vida humana intrauterina, ya que entraña la destrucción de una esperanza de vida, una vida que está a futuro, una vida que está en potencia pero que está intrauterina, mientras que el homicidio va a lo que es la vida humana extrauterina. Y aquí estaríamos entonces en una hipótesis de si es imposible relativa o es posible relativa. Luego tenemos la intención de matar, el animus necandi. Este requisito es común también al homicidio intencional y al homicidio concausal. Luego está el requisito de que es indispensable que exista una relación entre lo que es el ánimo del agente activo contra el agente pasivo. Hablábamos entonces de que tendría que existir algunos requisitos o algunas condiciones. Hablemos ahora de la acción. La acción consiste en matar a otra persona. Esa es la acción principal. La intención de matar, el animus necandi, como lo había mencionado anteriormente. Este es un requisito común al homicidio y, como dije anterior, al homicidio intencional y al homicidio concausal. Surge una interrogante: ¿cómo se determina si el agente tenía intención de matar o solamente intención de lesionar al sujeto pasivo? Bueno, existe una serie de circunstancias que, analizadas de manera sistemática y coordinadamente, en el caso de lo que sería el juez, orienta de manera competente a realizar dicha tarea. ¿Y qué tomaría en consideración el juez a la hora de dictar un fallo? En base a la interrogante que acabo de formular. Bueno, tomaría como primera medida o primera circunstancia la ubicación de las heridas. ¿Dónde está inferida la herida? ¿Dónde está ubicada? Según su ubicación, si está lejos o cerca de un órgano vital. Luego, la reiteración de las heridas. Si el agente ha inferido diversas o varias heridas al sujeto pasivo, se puede concebir que éste tenía la intención de matarlo. Otra de las circunstancias serían las manifestaciones del agente. ¿Qué hizo antes y después de perpetuado el delito? Entre otras tenemos las relaciones de amistad o de hostilidad que existen entre la víctima y el victimario. Aquí, en esta circunstancia, en la relación de amistad o hostilidad, hay que hacer un inciso y hablar de que no necesariamente tendría que haber una relación de amistad o hostilidad, puesto que para el sicariato no es necesario que exista eso en cuanto al agente activo, el que comete, no en cuanto al actor intelectual del hecho. Pero eso es otro tema. En ciertos casos, también interesaría el examen del medio o del instrumento que fue empleado por el sujeto activo a la hora de perpetrar el delito, para precisar si su intención era de lesionar o de matar al sujeto pasivo. ¿Cuáles serían los medios de comisión? Se dividen en físicos, morales, aunque en el término de los morales, muchos estiman que los medios morales son medios inocuos, es decir, que no causan daño físico,
Y estarían los medios físicos, que estos se subdividen en mecánicos, tales como una pistola, un puñal, una granada. Están los medios químicos, como el veneno, los patológicos, como la inocuación de un virus. ¿Quiénes serían los sujetos del delito? Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, la norma jurídica, tiene por objetivo motivar a la persona para que adopte un modelo de comportamiento adecuado a los valores y preceptos sociales. Por lo tanto, tiene como destinatario el ser humano. De lo anterior se puede inferir que solo el hombre puede ser el autor de acciones valorativas como criminales. En el sujeto pasivo, al igual que en el sujeto activo, debe tratarse de una persona natural que esté viva para el momento en que se cometa el delito, puesto que de lo contrario sería un delito imposible. Cabe señalar que se trata de una persona distinta al sujeto activo, ya que de lo contrario no estamos en presencia de un tipo penal de homicidio, sino de un suicidio. Medios de perpetración. Están los medios directos, que es disparar un revólver, y están los indirectos, que es azuzar, por ejemplo, a un animal furioso contra el sujeto pasivo. Están otros medios que son de acción y de omisión. Los de acción tienen relación con los directos, pues podríamos hablar de ejemplo el disparar un revólver. Ahora, en los de omisión, la persona está jurídicamente obligada a es un ejemplo que les voy a dar. La persona está jurídicamente obligada a suministrar alimentos a una criatura de pocos meses de nacida y ésta no se lo suministra. Allí, irremediablemente, el infante está destinado a la muerte. Entonces, esto sería un delito, un medio de perpetuación por omisión. Siguiendo con lo físico, habíamos dicho inicialmente que se subdividía en mecánicos, en químicos y patológicos. En lo que respecta a los morales, este es innegable para determinarlo, pero en lo que es la fase probatoria, porque se dificulta cómo probar que hubo un daño moral o un agente moral en ese acto. Pero tal dificultad no niega la posibilidad de cometer el homicidio por dicho medio. Un ejemplo, podríamos decir que se puede ocasionar la muerte a un cardíaco dándole un susto o comunicándole de manera introspectiva una noticia trágica. El sujeto activo podría alegar que en todo caso fue un homicidio culposo, ya que él no estaba consciente de que al comunicar al sujeto pasivo la mala noticia o de propinarle ese susto, éste moriría y que su acción fue obrada de manera imprudente, mas no dolosa. Otras consideraciones en cuanto al homicidio es que el homicidio intencional admite los grados de tentativa y frustración. Para que exista homicidio intencional, es menester que la muerte del sujeto pasivo sea el resultado exclusivamente de la acción u omisión del agente. Es decir, que la conducta positiva o negativa del agente ha de ser por sí sola suficiente para causar dicha muerte. El dolo exige el conocimiento y la voluntad de realizar las circunstancias del tipo objetivo. Es decir, basta que sea suficiente con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia probable de su acción y a pesar de ello haya actuado. En el error in persona, este será castigado, el sujeto activo será castigado quien creyendo matar a otro por equivocación no lo haga. Un ejemplo,
Pedro decide matar a José, pero por equivocación mata a Saúl. Solo en este caso podrían o se aplicaría las atenuantes contenidas en el artículo 68 del Código Penal. El homicidio es un delito de acción pública y para enjuiciar al agente activo, se ha de seguir el procedimiento penal ordinario. Ok. Continuando entonces con lo que estamos tratando referente a los homicidios, hablaremos ahora de lo que es el homicidio concausal y sus agravantes. Ya habíamos hablado de lo que es estamos hablando de lo que es el homicidio simple. Ahora entramos con lo que es el homicidio concausal y sus agravantes, perdón. ¿Qué podemos decir al respecto? La muerte, como habíamos hablado al inicio de este video, la muerte de una persona a consecuencia de la acción de una acción realizada por otro sería tomando en cuenta cuáles fueron los medios especialmente peligrosos, cuál sería la maldad o la peligrosidad, para poder así castigar severamente al actor o al sujeto activo. Existen dentro del ordenamiento jurídico una serie de elementos para tipificar este tipo de acción. En cuanto a lo que es el homicidio calificado, encontramos allí de que existe lo que es el homicidio por envenenamiento, el homicidio por incendio, por sumersión, homicidio con alevosía, el parricidio, homicidios por motivos fútiles e innobles, el conyugicidio, el magnicidio, el homicidio agravado y el fratricidio. Hablemos entonces de lo que es el homicidio por envenenamiento. El homicidio por medio del veneno se ha considerado como más grave por la insidia que lo caracteriza, puesto que la víctima ignora que se le va a matar. El artículo 406, en su ordenal primero, nos establece este tipo de homicidio y nos habla de cuáles son el sujeto de este delito. El sujeto es indiferente, puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero estadísticamente se ha demostrado que este tipo de delito es cometido con mayor frecuencia por mujeres y por personas incultas o de poco grado de instrucción que viven en los campos. En cuanto a las mujeres, se explica que es un crimen que tiende a cometerlo con mayor frecuencia el género femenino por ser un crimen disimulado y porque las mujeres prefieren estos medios de ocasionar la muerte pensando en que allí no existe ningún tipo de lucha, ni fuerza, ni van a medir destrezas y que se les presenta con mayor oportunidad debido a sus ocupaciones domésticas, ya que pueden ser suministrados en los alimentos. Ahora, cuando hablamos de las personas de escasos conocimientos que viven en los campos, estos lo aplican mayormente por el uso de supersticiones,
que acuden a brujos, los cuales les suministran menjurjes o brebajes para según ellos, echarle algún daño o, o hacerle alguna maldad a determinadas personas. Pero ellos no tienen la idea de que la ciencia ha avanzado tanto que permite descubrir la presencia del veneno en el organismo. Y ellos creen que esto no deja huella, pero es falso. En cuanto a los medios de comisión del homicidio por envenenamiento, vemos que netamente son sustancias tóxicas. Los romanos definían el veneno como toda sustancia capaz de modificar la naturaleza de otra, mientras que los penalistas estiman que el veneno es una sustancia que, introducida de cualquier modo o por cualquier vía en el organismo, es susceptible de alterar la salud o suprimir la existencia, operando químicamente y en pequeñas dosis. Existe la premeditación en el homicidio por envenenamiento. Según el derecho antiguo, esto no es absoluto, pero sí es más bien frecuente, porque puede darse el caso de que un enfermero, por equivocación o por disgusto de un agravio hecho del enfermo hacia él, le administre una dosis mayor de medicamento y le cause la muerte sin premeditación. ¿Existe la tentativa del envenenamiento? No existe. No existe en el solo acto de mezclar la dosis con el remedio o con la bebida, sino que debe de llegar hasta ofrecerle al presunto ofendido y colocarla de modo que inevitablemente la tome. Mientras usted mezcle, pero no se lo suministre al agente pasivo, no hay una tentativa. No siendo así, cuando usted ya le ofrece el veneno al sujeto pasivo y éste lo consume. La frustración. ¿Qué papel juega la frustración en este tipo de homicidio? Existe cada vez que las dosis no produzca la muerte, como es el caso de que el sujeto activo administre a tiempo un antídoto y por ello salve la vida de la persona. Entonces allí no hay frustración, porque la salvación se debe de un hecho dependiente de la voluntad del sujeto y no ajeno a ella. El envenenamiento como delito continuado. Aquí se ha propinado paulatinamente o progresivamente el veneno en el transcurso del tiempo, y por consiguiente sí hay una premeditación. Estamos en un delito continuado en el cual necesariamente sí existe la premeditación. Ahora hablemos del homicidio por incendio. Otra especie de homicidio calificado por la agravante del medio empleado es el homicidio por incendio. Para calificar este homicidio es necesario que la gente haya elegido dolosamente el incendio como medio para ocasionar la muerte del sujeto pasivo. Ahora, si el incendio ha sido causado por la imprudencia, por la negligencia, por la impericia de la gente, y en el incendio muere una persona, este habrá sido un homicidio culposo. Hablemos de 3 hipótesis. La primera, el sujeto activo sabe que en la casa, sabe dónde se encuentra la casa de su enemigo, a quien éste desea matar. Pero allí está también otra persona. En tales circunstancias,
el sujeto activo, prende fuego a la casa y causa la muerte de ambas personas. Según esta hipótesis, o según este caso, allí habrían dos homicidios. Un homicidio calificado consumado, pero lo tipificaríamos de la siguiente manera. Uno imputable a título de dolo directo y otro imputable a título de dolo eventual o de consecuencias necesarias. El de dolo directo va expresamente al enemigo o al sujeto pasivo del sujeto activo, mientras que la otra persona que no tenía nada que ver allí, por consecuencias necesarias, pues sufrió su muerte, y en este caso al sujeto activo se le imputaría el dolo eventual. Ahora, puede ocurrir que muera una persona y la otra se salve. En tal hipótesis, habría un homicidio consumado y otro frustrado. Finalmente, cuando el agente ignora que en la casa donde se halla la persona a quien él quiere matar, se encuentra además otro individuo y el agente incendia la casa y se percata de que están estas dos personas, pero ya no puede hacer más nada, allí habría un homicidio intencional calificado y un homicidio culposo. ¿Qué es el homicidio por sumersión? En este caso, como en los anteriores, para que haya un homicidio intencional calificado es indispensable que la agente haya empleado intencionalmente el medio a que nos referimos. En este caso es la sumersión. Un ejemplo: A empuja a B con intención de gastarle una broma. B cae al río, pero B no sabe nadar y muere. Allí estamos en un homicidio por sumersión, en un ejemplo de homicidio por sumersión. ¿Cuándo es un homicidio con alevosía? Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. En otros términos, existe alevosía cuando el agente afronta riesgo alguno y no le da al sujeto pasivo la mínima posibilidad de defenderse. Entonces, sería un homicidio alevoso el que es perpetrado en contra de un ciego, en contra de un niño o en contra de un paralítico. También puede existir la alevosía sin la premeditación. Por ejemplificar algo, un individuo enemigo de otro se lo encuentra inesperadamente y en el momento este resuelve matarlo y actúa a traición por la espalda, le da muerte a este sin haberlo premeditado, pero fue de manera alevosa. Allí entonces diríamos que es un homicidio con alevosía. Homicidios por motivos fútiles o innobles. Motivo fútil es aquello que es insignificante. Por ejemplo, cuando alguien mata a una persona en una discusión política. Por un motivo innoble es el contrario a elementales sentimientos de humanidad. Cuando matan a una persona por un fanatismo religioso. Fue un motivo innoble porque el sentimiento no correspondía a la acción ejecutada. Siguiendo con esto, vamos entonces ahora a hablar de lo que es el parricidio. El parricidio tiene dos acepciones. En sentido estricto, el parricidio es el homicidio intencional perpetrado en la persona del padre o de la madre del sujeto activo. En sentido amplio, es el acogido por nuestro Código Penal, el cual establece que el parricidio es el homicidio intencional cometido contra un ascendiente legítimo del agente,
que puede ser el padre, pero también otro más lejano, por ejemplo, un abuelo. La condición de ascendiente en el sujeto pasivo califica el homicidio, de modo que esta circunstancia no debe estimarse como simple agravante, sino constitutiva de un delito especial. El parricidio o también la muerte del descendiente el parricidio y la muerte del descendiente está denominado como el filicidio. Debe existir la intención de matar al padre o al hijo de manera que el error atenúe el delito y la ignorancia lo excusa. En ambos casos el homicidio es simple o voluntario. Debe probarse, para que exista un parricidio o un filicidio, debe probarse el parentesco. Si la filiación no puede probarse, no se puede admitir el delito de parricidio o filicidio, según sea el caso. El hijo puede desconocer al padre y si triunfa en la acción, su crimen no resultaría parricidio. Ahora hablemos de lo que es el conyugicidio. Este tipo se amplía en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicen los autores, en cuanto al delito de homicidio cometido en el perjuicio del cónyuge, y la ley especial nos habla del femicidio agravado. En su ordinal primero habla de que cuando mide o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, una unión estable de hecho, una relación afectiva con o sin convivencia. Luego tenemos el magnicidio, que es la muerte del presidente de la República o de quien ejerciere, aunque fuese de manera interina, las funciones de dicho cargo. En nuestro país solo aparece este delito cometido por primera vez en la persona del coronel Carlos Delgado Chalbaud, que era el presidente para la época, y este fue asesinado el 13 de noviembre de 1950 por Rafael II Urbina. Continuando con la calificación de los homicidios, ahora hablemos del homicidio agravado. Es un tipo penal subordinado que aumenta la penalidad del homicidio simple. Tiene una estructura típica que es la misma que el homicidio simple, por lo tanto no es un tipo penal especial, ni es una figura autónoma, ni es independiente, y de tal manera que todos los errores recaen sobre las circunstancias de agravación. Entre los agravados está el fratricidio, que es el homicidio intencionalmente perpetrado en un hermano de la gente. Los hermanos pueden ser matrimoniales o extramatrimoniales. Igualmente pueden ser hermanos o hermanas o hijos de un mismo padre o distintas madres y uterinos. En este delito los sujetos son calificados entre activo y el pasivo, y ambos deben ser hermanos. El parentesco que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo debe acreditarse de conformidad con lo que rige la ley orgánica del registro civil. ¿Qué es el homicidio con causa? Existe este tipo de homicidio y se quiere, si se quiere, es cuando se mata a otro, pero la muerte no es el resultado exclusivo de los medios puestos en práctica por el agente. Este resultado sobreviene por concurrencia de otras causas.
Dice el Código Penal, en los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, y que la pena será de presidio de 7 a 10 años en el caso del artículo 406 y de 15 años a 10 en el caso del artículo 406, igualmente de 8 a 12 años en el artículo 407. Ahora, se entiende por concausa que es toda causa o circunstancia interna o externa, preexistente o superviniente, que hace letal la consecuencia de la acción u omisión de la gente, que por sí sola no sería suficiente para determinar la muerte del sujeto pasivo. Cuando hablamos de que existen circunstancias internas o externas, preexistentes o supervivientes, que hacen letal la consecuencia de dicha acción, debemos advertir de que las concausas preexistentes han de ser desconocidas por el sujeto activo y que las concausas del superviviente tienen que ser sobrevenidas o imprevistas y deben ser independientes de la voluntad de la gente del homicidio concausal. Mancini la define como toda condición preexistente o sobrevenida, interna o externa, independiente del hecho del culpable, que hace letal la consecuencia de su acción u omisión por sí misma, insuficiente, sin que al producir tal resultado concurra tampoco la voluntad o una acción suplementaria del culpable mismo. Por ejemplo, una herida leve, inferida, con ánimo de matar, no es por sí sola suficiente para ocasionar la muerte. Mas, sin embargo, en un diabético o en un hemofílico puede producir la muerte porque ocasiona una modificación orgánica. ¿Cuáles serían las circunstancias preexistentes? Están las normales, las atípicas y las patológicas. Las normales son las que se deben al estado en que puede encontrarse el organismo humano, en razón de las funciones fisiológicas, como por ejemplo la particular condición de la digestión. Ejemplo de ello, A le propina un golpe a B en el estómago cuando B está haciendo su digestión. Le puede ocasionar la muerte. Entre las atípicas son las que se deben a una anomalía anatómica del organismo. Ejemplo de ello, A decide propinarle una puñalada a B con la intención de herirlo, pero él desconoce de que B posee una anomalía anatómica llamada dextrocardia, que es poseer el corazón al lado derecho y más no al lado izquierdo, y le propinan la puñalada en el lado derecho partiéndole el corazón. Entonces allí estamos en presencia de una circunstancia atípica. Patológicas son las debidas a una enfermedad o predisposición que afecta al ofendido, como la tuberculosis, las lesiones cardíacas, las degeneraciones orgánicas, la diabetes y la hemofilia. En líneas generales, esto vendrían siendo entonces algunas de las clasificaciones, circunstancias, sujetos y generalidades del homicidio. Para el próximo video entraremos a conocer los delitos faltantes, que vendrían siendo el homicidio culposo,
Los supuestos legales de la culpa: el homicidio preterintencional, su naturaleza jurídica, la intención del agente, la consumación, el infanticidio por causa de honor, características del subtipo, el homicidio por sorpresa en adulterio, la inducción y ayuda al suicidio, disposiciones y elementos, lesiones personales, homicidio y lesiones en duelo, homicidios y lesiones en riña, la defensa de bienes, la complicidad correspectiva.